porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Ñande Yarañé. Iniciamos nuestro programa, este programa bíblico que lo hacemos en forma sistemática. En este momento estamos con nuestro estudio bíblico del libro del Génesis. Estábamos leyendo y estábamos reflexionando el capítulo 43. Ya en esa segunda parte, en este segundo encuentro de José con sus hermanos. Decíamos que ellos fueron hasta Egipto, se habían encontrado con su hermano, ellos lo habían vendido, una experiencia muy hermosa, así como nos va narrando la palabra de Dios. Es una historia que al final de cuentas siempre sabemos que se vuelve a repetir, porque todas estas tradiciones que se cuentan es una forma de decir que nuestra cultura, que nuestra vida, todos los días están sucediendo entre nosotros. Tantas veces vendemos a nuestros hermanos de una o de otra manera. Lo importante es también el cómo reacciona aquí José, porque sabemos que Dios escribe en renglones torcidos, decíamos. Y es así como José también llega a ser una persona muy importante, a pesar de las dificultades por las que él también tuvo que pasar. Pero el Señor siempre premia esa honestidad y ese deseo de hacer bien las cosas. Y aquí nos encontramos ya en este segundo momento en que nos dice, estamos en el capítulo 43, versículo 26. Cuando José entró en la casa, se presentaron los regalos que traían y se postraron ante él con el rostro en tierra. José los saludó y los dijo: el anciano padre de que me hablaron vive todavía. ¿Cómo está? Nuestro padre, tu siervo, vive todavía y goza de buena salud, le respondieron. E inclinándose se postraron. Al levantar los ojos, José vio a Benjamín, el hijo de su misma madre, y preguntó: ¿es este el hermano menor del que me habían hablado? Y añadió: que Dios te favorezca, hijo mío. José salió precipitadamente porque se conmovió a la vista de su hermano y no podía contener las lágrimas. Entró en una habitación y lloró. Después se lavó la cara, volvió, trató de dominarse y ordenó que sirvieran la comida. Sirvieron en mesas separadas a José, a sus hermanos y a los egipcios que comían con él, porque los egipcios no pueden comer con los hebreos. Es una abominación para ellos. Cuando se sentaron frente a José, por orden de edad, de mayor a menor, sus hermanos se miraron con asombro unos a otros. Él les hizo servir de su misma mesa, y la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de los demás. Todos bebieron y se alegraron con él. Muy bien, este es entonces este segundo encuentro, digamos así, cuando entran los hermanos de José y se encuentran con él personalmente. Son las preguntas interesantes que hace José y que llama la atención ciertamente ante una situación en que se nos presenta de dificultad primero, que no existe una relación directa, dice, entre hebreos y egipcios. Sin embargo, aquí lo que José les está ofreciendo, lo que José les está dando es totalmente contrario a aquello que era la tradición entre los egipcios y los hebreos. Comienza ese versículo 26 diciendo: cuando José entró en la casa, le presentaron los regalos que traían y se postraron ante él con el rostro en tierra. Es decir, es todo el protocolo, toda la forma de un encuentro oficial, más aún porque son hebreos que están llegando hasta una persona muy importante como es nada más y nada menos que el administrador, el primero o el segundo, mejor dicho, ya después en el reino, después del faraón, es José el administrador.
Y luego dice, José los saludó y les dijo también, el anciano padre de que me hablaron vive todavía, ¿cómo está? Es la primera pregunta entonces aquí en este sentido de José. Es la preocupación por saber, ¿vive todavía? ¿Cómo está? Se está refiriendo directamente a su padre Jacob. Es decir, es ese sentimiento de hijo, ese sentimiento que tiene hacia su padre, el deseo de saber, de conocer, su preocupación por su propio papá. A pesar de la dificultad, ¿verdad?, por la que él estuvo viviendo, sabe también la angustia y la dificultad por la que pasó su propio papá, por culpa de él, pero en el sentido de que inocentemente a causa de sus hermanos haya tenido que pasar todas estas situaciones. Nuestro padre, tu siervo, vive todavía y goza de buena salud, le respondieron. Esta es la respuesta entonces de los papás, de los hermanos. Nuestro padre, tu siervo, vive todavía y goza de buena salud. E inclinándose de nuevo se postraron, siempre dentro de este protocolo como nosotros estábamos diciendo. Es decir, el respeto a esta persona que los había recibido y que los había recibido también. Al levantar los ojos, José vio a Benjamín, el hijo de su misma madre, y preguntó, ¿es este el hermano menor de que me habían hablado? Ahora entonces ya directamente refiriéndose a Benjamín, Ben Yamín, el hijo de la mano derecha sería, es decir, el sostén en quien el papá, la mamá tendrían que en la familia al final encontrar ese sostén, ese refugio, ¿verdad? Y pregunta, ¿verdad? O sea, esta necesidad, José, de saber, esta era su inquietud y su intención desde un principio. Cuando ellos habían llegado por primera vez, él había, al enterarse, ¿verdad?, y al narrar y al decir que tenían otro hermano menor, uno que habían perdido, ciertamente que era José, el que habían perdido, pero él era el pajagüe. Engojina gurila mitad pajagüe, ahí vas a ver con angos en duino y a otro. A opear hoy cuase, a opear la opita guri Simeón en día que era lleva. A oruca, yerure, peyuyeguitaramo, pegueruta se, pesamante se y cuata veía Benjamín, ¿verdad? Que lo traigan con ustedes. Y añadió, que Dios te favorezca, hijo mío. ¿Se dan cuenta? Para nosotros que estamos escuchando una historia, una narración así, no tiene mucha, o sea, nosotros ya sabemos la historia y no es que nos llama mucho la atención el cómo se está comportando José en relación a estas personas. Sin embargo, al mismo tiempo sabemos que ellos, o sea, sus hermanos, que aún no saben que es José, entonces llevan todo el protocolo como tiene que ser ante una persona muy importante. José, sin embargo, por su cuenta o por su parte, él ya conoce desde un momento en que los había descubierto y había entendido. Entonces va haciendo todo un proceso también con ellos para darse a conocer. José salió precipitadamente porque se conmovió a la vista de su hermano y no podía contener las lágrimas. Esto es interesante porque justamente ante una realidad tan profunda, tan fuerte, esto nos está mostrando el amor entonces sincero y el amor tan abierto de parte de José hacia su familia. Algo estado sufrido de cual lleva, algo que tú hay belleza, ay, no sé, o lo que sea. Sin embargo, ese deseo de conocer, ese deseo de saber, preocuparse por su propia familia, en este caso por su propio hermanito, ¿verdad? Porque Benjamín, a quien él no había conocido todavía, que por primera vez lo estaba viendo, ¿verdad? Volvemos enseguida entonces con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Querido amigo, te invito a ser padrino de ñande yarañe, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca.
Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yarañé. Ñande Yarañé. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yarañé. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Llegas cansado a tu departamento, te caen visitas en cualquier momento y no tenés nada. ¿Y ahora qué haces para comer? Y no tenés nada. Y empezás a revolver, abrís a ver en la heladera Y vos no tenés nada, miras la góndola infinita, no te convence nada. y ahí se te ocurre una idea. Sale pasta, hoy cocino, hoy cocino. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Mamá, qué rico, Anita. Ñande Yarañé te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 50 50 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo mitaí, y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, claro, y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción,
no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Volvemos con Ñande Yarañe. Estamos en el capítulo 43. Estamos leyendo desde el versículo 26, el segundo encuentro de José con sus hermanos. Ellos están volviendo después de que habían tenido ya un primer encuentro, se habían llenado de provisiones, volvieron hasta la tierra de Canaán ante la necesidad imperiosa de nuevo. Tienen que bajar hasta Egipto, pero en esta oportunidad, para encontrarse por segunda vez con José, tienen que cumplir con aquellos pedidos y requisitos que él les había puesto como condición. ¿A quién? Nada más y nada menos que al hermano menor. Ciertamente que fue una tensión y una dificultad muy grande para José, porque que era justamente el menor, que era José, allí en ese momento sí, Rubén se pone al frente y dice, bueno, bajo mi responsabilidad, pero él lo promete porque si no, diga tú moai. Simeón opitamo ikuri hendive cueramo Egipto, entonces no puede ir cueras y cuay. Y bueno, entonces se dan cuenta esta historia, esta narración es muy interesante, cómo nos va abriendo capítulo a capítulo, ¿verdad? Como entre tramas y dificultades, cómo Dios se va manifestando también en nuestra historia. Es una historia que se repite ciertamente. Como decíamos al inicio también de nuestro programa, cuántas veces nosotros de una o de otra manera estamos vendiendo a nuestros hermanos. De una o de otra manera estamos tratando mal a nuestros hermanos. Ciertamente que tendremos dificultades, tendremos situaciones muy adversas, ¿verdad? Pero lo importante es mirar nuestra reacción al final. Porque en la yeyaja y juino siempre lo estaremos vendiendo de una o de otra manera. Y bueno, y aquí justamente entre las preguntas son interesantes, ¿verdad? Porque decíamos que en el versículo 27, sobre todo, sobre el papá en primer lugar, la preocupación, nuestro padre, su siervo, vive todavía y goza de buena salud. Ellos que le responden ciertamente que sí, ¿verdad? Que goza de buena salud, le respondieron. Luego el 27 nos decía, José vio a Benjamín, al hijo de su misma madre. Pues pega todo poco 20 más. La mamá, ¿verdad? Lo que significa para él también. Y pregunta, ¿es este el hermano menor de que me habían hablado? Y añadió, que Dios te favorezca, hijo mío. El favor entonces hacia este hermano menor. Es decir, la dicha, el amor y una bendición especial, ¿verdad? Para Benjamín en este caso. José ahora viene un segundo momento, en el versículo 30, sale precipitadamente porque se conmovió a la vista de su hermano y no podía contener las lágrimas. Cuando hay un corazón sincero y cuando hay un deseo siempre de hacer las cosas bien, o con ese deseo de propagar ese amor, de dar, de sentir, de buscar el bien, porque José Cupea y nada ya pues. Y antes él ha directo y te ya pues y proceso. En este sentido, el autor sagrado también nos quiere enseñar esto, que en un reencontrarnos, ve que tú paso a paso, por no que la yapureí la ñande reencuentro. Algunas veces ñande ya es bueno, está todo bien, ya es peisa, pero sin embargo ñande ya y purula que se lleva, andan ya por ahí las cosas, ya con facilidad, ñande hermano, ñande pichacuera, ñande venga o hija, entonces me anda ahí la APG y jaisa ñande. Es decir, cuando José está acompañando todo este proceso a través de preguntas, a través de situaciones concretas, lo que está queriendo decir es, bueno, vamos a asegurar un reencuentro verdadero. Lo hacemos paso a paso. Vamos a ir despertando. Dentro de una filosofía griega, podemos decir, esto tiene que ser una mayéutica. La mayéutica significa ir sacando desde adentro. Entonces el otro, ¿qué es lo que está haciendo? Y esa otra persona lo que está haciendo es ayudándome a que yo me dé cuenta, ¿verdad? Y entonces voy sacando desde el interior,
desde mi propia vida, desde mi propia posición, voy sacando y voy ofreciendo lo mío paso a paso, la mayéutica socrática, ¿verdad? Y entonces, así también José está actuando de cierta manera. Venga, tuve por andú, o jesá, o mañá, y entonces va dando otros pasos también. Pero esto siempre nos afecta a todos, porque José también entra en esta situación. Justamente ahora lo que va a venir a continuación en el versículo 30 nos dice que José salió precipitadamente porque se conmovió a la vista de su hermano y no podía contener las lágrimas. Como hacen esa ibeiteja veía tuyo y parámagato, ojo ma, hoy quema gato y cotube, ojo ñembotube, ojo estás haciendo bebé, o poco ese. Es decir, la sensibilidad de cierta manera que nos está queriendo mostrar aquí el autor sagrado. Cuando nosotros somos sensibles a los hermanos, a pesar de que la otra persona pudo fallar, pudo equivocarse, pudo tener sus errores, sin embargo, nosotros en ese proceso vamos caminando, vamos dando pasos y desde ahí entonces procuramos ayudar, ¿verdad?, a esa persona que está allí a nuestro lado. Aquí son unos hermanos que lo habían vendido, unos hermanos que no querían más saber nada de él, pero sin embargo José reacciona en una manera muy, muy criteriosa, en una manera en que nosotros vemos mucho amor, en una manera en que vemos el devolver el bien por ese mal que incluso él había recibido de sus hermanos. Y por eso él se conmueve, ¿verdad?, porque tiene un alma muy sensible. José está muy sensibilizado por esta situación. Y como José está muy sensibilizado, es que él, al dar ese paso, al ir caminando, ¿verdad?, hacia el encuentro con sus propios hermanos, también sufre ese sentimiento, ¿verdad? Porque ya lleva, hecho ya de cemento, hecho de piedra. No, es una persona con un corazón, y ese corazón que lo hace sentir también dentro de su propia familia. Ve también la situación de sus propios hermanos. Bueno, entonces UPP precipitadamente di parámagatú, porque se conmovió a la vista de sus hermanos y sobre todo de su hermano, el menor, porque UPP con las Eveyaramógina. Mi otro ve cuama oiguri, pero cuave Eveyaramó por primera vez a Benjamín. UPP tú ya orajama llueve hasta el momento más profundo de su sentimiento, que es demostrarlo a través de las lágrimas, dice. Y no podía contener las lágrimas. ¿Cuántas veces podemos contener nuestras lágrimas y cuántas veces nosotros sufrimos, pero como esa conmoción que sale desde adentro? Y cuántas veces también nosotros entre chiste y de vera ya lleva como lágrimas de cocodrilo, ya nace guau, pero es verdadero. Aquí, sin embargo, nos está queriendo demostrar que ese amor profundo, ese amor sincero de José al ver a su hermano Benjamín es de una conmoción total, ¿verdad?, y de un reencuentro de almas, ¿verdad?, de almas, hermanos, que nosotros tal vez estuvimos alejados y no nos entendimos. Pero con Ana, Vega tuve, o poscoña de reina, allí ya pojina peta pelle yo topa yo y janguay señor divepa. Vamos a volver enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Hoy la calle está tan fría y tú tienes que salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos y nadie jamás pensó que en casa te llaman Pedro.
eso eres mi taí. Vuelves cansado, vuelves de madrugada. Sueñas lejano, sueñas un mundo entre las manos. Mañana te llega el alba al amanecer. Ñande Yara Ñe'e te invita a participar del taller bíblico litúrgico de Adviento. Sábado 17 de noviembre desde las 15 horas. Colegio Sagrado Corazón de María. Jejuí, Casi Colón. Para más información, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Taller Bíblico Litúrgico de Adviento. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yara Ñe'e. Para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yara Ñe'e. Ñande Yara Ñe'e te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 50 50 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. Y seguimos con nuestro programa Ñande Yara Ñe'e. Estamos en el capítulo 43 del Génesis, desde el versículo 31 en este momento. Después dice, José se lavó la cara, volvió, trató de dominarse y ordenó que sirvieran la comida. Entonces, había calcular con la yapota, porque está sufriendo, se conmociona, es una persona que tiene carne, tiene corazón, tiene sentimiento ante sus hermanos. Insistimos mucho y el autor sagrado nos quiere mostrar, ¿verdad?, que José se presenta totalmente diverso a aquello que él había recibido. Ahora él quiere ofrecer, sin embargo, otra cosa totalmente diferente. Y esto mismo también lo conmociona,
porque lo siente desde el corazón. Y por eso dice, se lava la cara, volvió de nuevo, trató de dominarse y ordenó que sirvieran la comida. Entonces vamos a dar otro paso más. En el 32 sirvieron en mesas separadas a José y a sus hermanos y a los egipcios que comían con él, porque los egipcios no pueden comer con los hebreos. Entonces, ahorita me vi la equivocación ayer, porque indica pido carujina y la hebreo cuerandi. Pero mi otro peo muy, que me pego apretamos, pero ya carutas en día cuera. Bueno, esto ya es una señal, ¿verdad? Bastante difícil, ¿verdad? Comprender en una cultura que era de esta manera, en que ellos no podían estar juntos, ellos no podían estar en ese momento comiendo juntos, ¿verdad? Sin embargo, José transgrede esas leyes. José va por encima de esas leyes, buscando solucionar un problema muy importante entre hermanos. Aquí, ¿qué es lo más importante? Hasta uno es capaz de transgredir las leyes cuando hay un amor verdadero hacia las personas. Es capaz de transgredir las leyes en búsqueda, ¿verdad?, de sanar y de poner elementos que ayuden a la persona a dar pasos concretos, ¿verdad?, y a solucionar, ¿verdad?, problemas que podrían ser muchos más profundos. Y ciertamente este es el camino, ¿verdad?, que ofrece José. A José no le interesa que él esté en primer lugar, a José no le interesa que él sea nada más y nada menos que el administrador de todo Egipto, el responsable último, ¿verdad?, de las finanzas, o el responsable último de toda la administración de Egipto, así como nos muestra la palabra de Dios, ¿verdad?, aquí. Y bueno, y entonces por eso él, imagínense, los deja tranquilamente, los pone, dicen, mesas separadas a sus hermanos y a los egipcios, porque ellos no podían comer con los hebreos, dice. Es una abominación para ellos. Eso que nosotros consideramos o se consideraba en esa cultura como una abominación, y bueno, a pesar de que esto es considerada como una abominación. Bueno, es una forma o es un llamado también para nosotros. Cuántas veces estemos nosotros apartados o cuántas veces nosotros hasta consideremos como una abominación por situaciones muy difíciles que existen entre nosotros, o dificultades para hablar, o dificultades para solucionar los problemas, ¿verdad? Y entonces, esta es la forma, ¿verdad?, en que se soluciona por lo menos el problema entre ellos. Es una abominación, dice, para ellos. El 33, cuando se sentaron frente a José, por orden de edad de mayor a menor, sus hermanos se miraron con asombro unos a otros. Y claro, llama la atención. Y al mismo tiempo, esto es recíproco, ¿verdad? Por una parte es José el que da la posibilidad. José es el que se abaja, digamos. Si cargo importante tereía. Él es considerado en ese momento por sus mismos hermanos como un egipcio, ¿verdad? Por lo tanto, ellos tendrían que estar obedeciendo y respetando las leyes y las normas en este país en que se encuentra, con esta persona con quienes se encuentran. Ya era toda una sorpresa que se encuentren, que les llamen. Bueno, incluso al comienzo, si ustedes recuerdan, cuando le separaron y le llevaron, ¿verdad?, a la casa, quédense tranquilos, no teman, su Dios está con ustedes, le tienen que decir, ¿verdad? Cuando le llevan a otro lugar, es decir, a la casa de José, incluso seguramente que ellos luego a propósito nos hicieron eso para dejarnos como esclavos aquí. Todos estos elementos que son importantes que nosotros vayamos pensando, como decir, la bondad, el amor y la apertura de José es una apertura total. Es una apertura total. Ahí en el lugar más importante de su palacio. Los otros también nos dan a entender y lo demuestran
porque se sienten sorprendidos. Cuando hoy entonces en este gesto José Huapuja en la imesabe a Opepe un Huapuja por orden un Huapuja. Y aquí uno puede decir, ¿y cómo es esto? Porque nosotros no tendríamos que, o él tampoco debería estar así con nosotros frente a frente. Sin embargo, él lo está haciendo. Cuando se sentaron frente a José por orden de edad, de mayor a menor, sus hermanos se miraron de asombro unos a otros. Añana asombrada oigo lleva. Si unían con da peixa y oye ya poa. Oye por en die. Entonces, pero ye shakwa, va esa gua, página la José. Y en el 34 dice, él les hizo servir de su misma mesa. Y la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de los demás. Todos bebieron y se alegraron con él. Él entonces les hace servir de su misma mesa. Y por ahí te veíco a llevar la ñandeya al hecho de servirse de la misma mesa de José y de la porción de Benjamín, que era 5 veces mayor que las de los demás. ¿Qué significa esto? Es también la misma forma de una atención especial hacia la familia, una forma especial también de atención hacia este hermano menor. Es un hermano a quien él no conocía, Benjamín, es el hijo menor de la misma mamá, Raquel, ¿verdad? Y también de su papá, Jacob. Y bueno, es la forma como él quiere demostrar también este cariño, es la forma como él quiere demostrar también esta donación entera, apertura hacia su propia familia, hacia sus padres también, como un reconocimiento y como decir, bueno, a nivel que porque si hay imagina benedía, si hay cuágina para la yapo, dice que la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de los demás. Vengo a la niña premiaron llevar ya algunos algo, entonces ya me embao y yo de mañana, y en fin, toda una preocupación y una atención especial hacia este hermano menor. Es Benjamín el que va recibiendo todas estas atenciones especiales. Todos bebieron y se alegraron con él. Es la forma de brindar y es la forma de celebrar este encuentro entre ellos. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo mitad y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, claro, y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ñande Yara Ñe'e te invita a participar del taller bíblico litúrgico de Adviento. Sábado 17 de noviembre desde las 15 horas. Colegio Sagrado Corazón de María. Jejuí, Casi Colón. Para más información, comunicarse a los números que figuran en la pantalla.
Taller Bíblico Litúrgico de Adviento. Ñande Yarañé te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 50 50 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. Recordando aquel amor, pero a pesar del tiempo transcurrido es Mercedita la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué a la flor se marchitó y muriendo fue, llamándola nuevo amor. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Este documental, Firmes en la Brecha, muestra el trabajo de varios misioneros en Tanzania, el país más grande de África Oriental, donde el 40% de sus 52 millones de habitantes son cristianos. El padre Diego Cano lleva allí 5 años como misionero en una de las parroquias más pobres de la diócesis de Usetu, que abarca 53 aldeas, un total de 35.000 personas. Tanzania es un destino que jamás hubiera imaginado este sacerdote argentino. Que muchas veces uno como misionero dice, bueno, voy a poder, voy a aguantar, me va a dar la salud, no me va a dar, voy a poder aprender el idioma, no sé, pero es como que Dios te pide que te largues, que vayas a la misión sin mirar lo que uno le parece que puede o no puede. Es un país con grandes desigualdades sociales en el que hay zonas muy pobres, como aquella en la que trabaja el padre Cano, misionero del Instituto del Verbo Encarnado. En su misión, las familias trabajan en el campo para su propio sustento con grandes dificultades para conseguir agua en los meses de sequía. Además, en muchas ocasiones, el agua que beben está en mal estado, provocándoles graves problemas de salud. Por eso, la misión se movilizó y consiguió financiación para construir un pozo. Una de las señoras que viene a la parroquia todos los días nos decía que ellas debían levantarse a las 4 o 5 de la mañana para ir a buscar agua, y a las 4 o 5 de la mañana, que todavía es muy de noche, muy cerrado, se escuchan las hienas aullando y realmente da miedo. El duro día a día de estas personas no les roba las ganas de acudir a misa o formarse en la fe. Por eso las conversiones crecen año tras año. Solo en catequesis cuentan con 5.000 niños y adultos. Y en esta gente uno los ve en medio de la pobreza, en medio de las carencias, del agua o todo lo que a ellos les toca sufrir en un país tan pobre, y sin embargo brilla en ellos esa alegría, esa felicidad, ese agradecimiento. Una cosa que tal vez nosotros deberíamos también aprender. El padre Cano, con la ayuda de 5 religiosas, saca adelante un colegio y un dispensario médico, pero toda colaboración es poca, como muestra Firmes en la Brecha, un documental para recordar que muchos misioneros siguen entregando su vida día a día en las periferias más remotas. Hi, I'm Christy Peters. And I'm Cassie Manning. Cuando compartían piso en la universidad, buscaron en internet una agenda para seguir la misa del domingo. Y como no la encontraron, Christy y Casey la hicieron por ellas mismas. Por ahora está solo en inglés y se llama Every Sacred Sunday. We are the co-creators of Every Sacred Sunday. Somos las autoras de Every Sacred Sunday. Es una agenda para seguir la misa, hecha con la intención de ayudar a las personas a responder que sí a Dios cada domingo. El libro incluye las lecturas de la misa de cada domingo y también de cada día de precepto.
Además tiene una selección de oraciones y elegantes dibujos hechos por Christy. Hemos intentado que no sea demasiado femenina porque mi marido y mi hermano la usan. Quiero asegurarme de que todos los católicos puedan disfrutarla, de que sea útil. Es sencilla y fácil de usar, también para quien no está familiarizado con estas publicaciones. La idea es que pueda usarse antes, durante y después de la misa. Permite que se haga una lectura previa o tomar notas durante la homilía para tenerlas a mano después de la ceremonia. Christy y Casey dicen que la agenda ayuda a seguir mejor la ceremonia y a ponerla en práctica en la vida cotidiana. Aseguran que varias personas les han dicho que les ha ayudado a vivir mejor la Eucaristía y a explicar la misa tanto fuera como dentro de la iglesia. Hay mucho de nosotras en estas agendas, también mucha oración. Queríamos asegurarnos de que fuera un producto de calidad, de que cuando lo lleves a la iglesia refleje la devoción por la misa. Nos ha sorprendido mucho la reacción de la gente, ha sido muy positiva. También porque en el mundo de hoy ser católico es ir contracorriente, por eso nos sorprendió la respuesta tan entusiasta. Ahora acaban de lanzar la agenda para 2019. Además han preparado también otros productos como imágenes de acuarelas de Christy para sacar aún más partido a la ceremonia más importante para los católicos, la misa del domingo. Por segundo año consecutivo, durante esta semana, habrá un hospital de campaña junto a San Pedro para conmemorar la Jornada Mundial de los Pobres del domingo 18 de noviembre. Prestará asistencia gratuita a personas necesitadas hasta las 10 de la noche. Habrá médicos especializados en cardiología, dermatología, reumatología, ginecología y también oculistas y podólogos. Además, el domingo el Papa celebrará una misa para personas sin hogar en la Basílica de San Pedro y después almorzará con unos 3.000 de ellos en el Vaticano, un almuerzo regalado por el Hotel Hilton de Roma. Con la Jornada Mundial de los Pobres, el Papa quiere predicar con el ejemplo y ayudar a las personas a interrogarse sobre la pobreza y sobre lo que hacen para aliviarla. De hecho, en muchas otras ciudades hay eventos parecidos en los que no solo se ayuda a los pobres, sino que se celebra una fiesta con ellos. El lema de este año es «Este pobre gritó y el Señor lo escuchó». Y con él Francisco pide que se haga examen de conciencia sobre si se ha escuchado o no el grito de los necesitados. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, claro, y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe. Estamos terminando el capítulo 43, este encuentro de José por segunda vez con sus hermanos. Nos hablaba ahí sobre todo de cómo se presentan nuevamente con los regalos que ellos traen para su hermano, se postran de nuevo ante él, en fin, todos estos elementos. José también que los saluda y se preocupa, pregunta por el papá. ¿Cómo está? ¿Vive todavía? ¿Está bien de salud? Ellos que le responden positivamente, ciertamente.
Después también la actitud de sus hermanos que se postran ante José, que también significa ese respeto hacia la persona con quien ellos se están encontrando. Después también pregunta, José vio a Benjamín, el hijo de su misma madre, y pregunta, ¿es este el hermano menor de que me habían hablado? Que Dios te favorezca, hijo mío. Entonces, José, que se conmueve, son actitudes muy interesantes como la palabra de Dios nos va mostrando en este encuentro el deseo de hacer un proceso en este reencuentro de parte de José, por una parte, va sensibilizando, y por otra parte muestra también esa humanidad profunda de José, porque vemos en el versículo 39 que nos dice, José salió precipitadamente porque se conmovió a la vista de su hermano y no podía contener las lágrimas. Entonces, entró en una habitación y lloró. Después se lavó la cara, volvió, trató de dominarse y ordenó que sirvieran la comida. Acuerda cómo imagina allí moví en los primeros versículos de este capítulo, que ellos fueron llevados a la casa de José para que los esperase, y le dijo, bueno, entonces era toda una un llamado de atención para ellos. Que no se acostumbraba de que un egipcio comiese, ¿verdad?, con un hebreo. Esto es una cosa insólita, inaudita. José, de cierta forma, todo esto lo hace porque está también con ese sentimiento de familia, sentimiento de hermano y sobre todo sentimiento de perdón, porque estaba esa bahía que mi hermano en ningún momento donde iría etcétera, etcétera. Entonces, hay y no, al contrario, incluso dentro de este perdón nos está mostrando esa conmoción de parte de José. José que pasa mal, pero José que de cierta forma está salvando y está redimiendo también a su propia familia. Es interesante porque si nosotros queremos leer desde aquí todo el Nuevo Testamento, la figura de Jesús, también podemos entenderlo de la misma manera. Es una renuncia a una, entre comillas, digamos así, a una venganza que muy bien lo podría haber hecho aquí José. Un Jesús también que renuncia, ¿verdad?, a su misma condición y que sufre por la salvación del hombre, ¿verdad?, por nosotros, por nuestros pecados. Y aquí continúa nuestra historia y hemos visto cómo ellos sirven, ¿verdad?, de esa mesa en forma separada siempre, los egipcios de los hebreos. Sin embargo, después vemos que José los hace sentar frente a frente. Este ya es otro llamado de atención. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Acuérdame, pues estás esa balita para y vela no entendéis, va épico lo ico. Oregon diga tiro niro guapu. En debe a coan y para pero yo a lo caruta oiga tú en debe. Oyo caror en 10. Va epalo ico a ver. Entonces hay como un llamado de atención a través de los gestos en primer lugar. Vea la ñandella ejina do aleila ya la pareía lleva ñañe en bareí. Esta vez con ñande ñañe en bareí. Esta vez ñande ñande valetere y la ñande yurupe. Pero a peina ya po guasuijina. Ya le cola ñande norma cuera, ya cuaje tama ya cua fulano ya po peisa, o peisa ya po ana, o pea coi pona itere y ya po lleva. Y algunas veces también reflexionamos y vemos lo que pasa, ¿verdad? En nuestras comunidades, en nuestras iglesias, en nuestras capillas. Añande lleva luaya, esa, imba, esa guapa, la ñande gente cuera. Pero upepe vente, a upepe ya puita ñande. Ya puita ya puede tener diagnóstico, ya esa lleva. Pero a upepe, peariremba ya po. Dañamos un huevo así. Ya cuapante, ya cuapa guaúa lleva. Ya informa. Pero después,
cómo proyectamos y qué hacemos nosotros mismos. Ñande Yara, Jesús en realidad, es como que hace también un diagnóstico, ¿verdad? Con su presencia entre nosotros. Esos años de caminar entre la gente, oye, por su pueblo, un Jesús que va pasando, que va caminando siempre. La palabra de Dios casi siempre nos presenta así. Lucas de una manera mucho más especial todavía lleva, porque llegamos del norte, o manota Jerusalén, como un solo viaje, ¿verdad? Pero Tacueo, o Azacueo, o Jesá, Peja Pichacuera, Oicotememía lleva. Peara Becueria, Eojina. Y después quiere dar una respuesta, ¿verdad? Pero después su respuesta final será aquella respuesta en la cruz, una salvación total para la liberación del hombre. Y José entonces, o por andú, o echá, o indagá, o poco, ese hina lleva a toncho mecuera para tener respuestas. Y de acuerdo a esa realidad y a esa respuesta que él va recibiendo, o pepe entonces, oyapo. Pero oyapo, Jesús oyapo ahí, porque al final, ohendú, ojeshá, oyapo moyo ocueo ahí, pero su mayor entrega y su mayor acción será su muerte en la cruz. José aquí también, ¿verdad? Indagando, después su mayor acción será justamente esta demostración, de cierta manera, de compartir, de estar con quién, y nada más y nada menos que con sus hermanos, que son considerados en este caso hebreos, extranjeros. José en este caso es considerado como un egipcio. Diga tú, no debe ya lleva, pero con oye, upea la de Papa Francisco, y añan de siempre, y aquel añan de pueblo, ya aquel añan de pueblo en die, ñañemon que está que en die cuera, ñañemon en mi que sube cuera, es tener a las personas, ¿verdad?, allí, a disposición, tener a las personas y a nosotros mismos, ¿verdad?, que nos tengan a disposición para que podamos hacer una comunidad donde podamos entender. Ni la ñañembote pate. Cuanto más ñande ñañembote entre paredes, cuanto más nos alambramos y cercamos y ponemos nuestras murallas, lo único que estamos haciendo, decimos, es justamente separar, dividir, imposibilitar ese encuentro. Pero al mismo tiempo, vendemando amala cristiano, el cristiano, decíamos en otro de nuestros programas, ¿verdad?, de Ñande Yarañe, ¿verdad?, decíamos, tiene que ser un pontífice. La pontífice, el que hace el puente. Pontificar, pontífice. Ante un problema, una dificultad, entonces, ante un abismo, entonces el pontífice, el puente que nosotros hacemos para unir estas dos partes, para unirnos entre nosotros. Y es eso lo que hoy nos quiere enseñar y nos está dejando como mensaje hermosísimo, ¿verdad?, en este día. Que cada uno de nosotros sea un verdadero pontífice para el otro. Y Él les va poniendo también, tal vez tiene una significancia muy importante en el versículo 33, porque cuando se sentaron frente a José, por orden de edad, y por importante, por orden de edad, es decir, hay también un respeto, ¿verdad?, en la jerarquía, digamos, entre comillas, llamémosle así, jerarquía. En toda organización se necesita siempre, ¿verdad?, ese respeto de acuerdo a un cierto orden. Y bueno, queridos amigos, así estamos concluyendo por el día de hoy, Ñande Yarañe. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, especialmente agradeciendo a nuestros auspiciantes, una bendición especial para ellos, y también una bendición especial, ¿verdad?, para todos los que estamos ayudando a Ñande Yarañe, para todos los padrinos. Que el Señor descienda con su gracia sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por